Saludos amigos de Diaconía Multimedia, muy feliz me encuentro en la 63ª Asamblea de Obispos de Bolivia, en esta ocasión en un diálogo con Monseñor Luis. Monseñor Luis, pues la gente quiere conocer quién es Monseñor Luis y que usted mismo se presente. Bueno, Monseñor Luis es cochabambino, de cepa, de origen quechua, y he postulado a los franciscanos. Con muchísimo gusto he estado con los franciscanos. Ese espíritu me ha gustado, el carisma me ha gustado, el ejemplo de Francisco de Asís me ha gustado mucho. Entonces me he enamorado de Francisco y me he enamorado también de San Antonio de Padua. He tenido el gran privilegio de ser delegado del ministro general de los franciscanos para ir al reconocimiento del cadáver de San Antonio, que después de su muerte nunca más se había desenterrado, y los científicos querían estudiar su cadáver, por qué había muerto, en qué estado había muerto. Y he tenido el privilegio de tocar los restos de San Antonio, y he tenido el privilegio de poder estar presente para constatar la causa por la que ha muerto, prácticamente una descalcificación por mucho andar y por mucha penitencia, no poder alimentarse debidamente, etc. Entonces, he tenido el gran privilegio también de estar con Juan XXIII, el año 64, después de él con Pablo VI, pero mucho más con San Juan Pablo II, que hemos compartido durante 9 años. Estuve en la CAL como consejero en el Vaticano, y hemos estado con Juan Pablo II almorzando todos los años, por lo menos una vez al año, lo cual significa que hemos tenido la oportunidad de conversar con él sobre muchos aspectos y al mismo tiempo tener una confianza de amistad con él. Creo que este ha sido un gran privilegio también. Y de la misma forma también con Benedicto XVI. Con él he tenido una cosa un poquito más estrecha antes de que sea papa, ¿no? Cuando era cardenal. Él era el encargado de la doctrina de la fe. Yo era representante de América Latina y por tanto tenía que defender a América Latina. Él tenía algo de la teología de la liberación, mucha preocupación. Tenía muchos cuestionamientos a Leonardo Boff, que es franciscano igual que yo. Entonces, todos los escritos y libros que ellos hacían, y otros teólogos también de la liberación, todo eso yo tenía que leerlo, tenía que defender o explicar a Ratzinger, a explicar el sentido de la sociología o de la teología o de su ser cristiano, de la teología de la liberación. Hemos tenido muchísimas reuniones con Ratzinger acerca de este punto. Le he admirado mucho, debo dar testimonio de esto. Le he admirado muchísimo porque es un hombre de ciencia, respetuoso, serio, sumamente respetuoso, delicadísimo. Jamás me ha humillado, jamás me ha hecho sentir inferior a él en la discusión sobre algunos textos, sobre todo de Leonardo Boff. Y hemos hablado con mucha franqueza, con mucho respeto. En ese sentido, le he admirado muchísimo al Papa Benedicto XVI después, cuando era cardenal. Hemos cenado, casi siempre hemos cenado juntos. Él siempre me invitaba a un restaurante cerca del Vaticano, que tenía un cuartito especial donde nos reuníamos los dos juntos con su secretario. Y también hemos compartido muchísimo, a nivel informal y a nivel formal, con Benedicto XVI. Entonces, en ese sentido, creo que me siento un hombre privilegiado, agradecido, muy agradecido la formación que me han dado los franciscanos.
Creo que ha sido una buena formación y la oportunidad que me han dado de tener la experiencia siendo componente del gobierno mundial de los franciscanos. Era el más joven de todos los, llamamos, definidores generales, ¿no? Alemanes o españoles o italianos, de todas las lenguas. Como el más joven, me enviaban a todas partes donde la provincia franciscana tenía algún problema o algo que querían resolver con la ayuda del gobierno central. Entonces, viajar por todo el mundo, toda Europa, toda América, norte, centro, sur, México, África, Oriente Medio, etc. O sea, he viajado muchísimo y esa oportunidad me ha dado, digamos, una experiencia rica de conocer diferentes culturas, diferentes preocupaciones, diferentes problemas. Hay dos casos que me han llamado mucho la atención y que se me han grabado también en la cabeza. Las monjas, que se llama mujeres en el África, que pertenecen a una tribu y que son nombradas abadesa superiora de una comunidad de monasterio, de monjas, no saben si obedecer las reglas de su tribu u obedecer las reglas canónicas como superiores. Entonces, he tenido que ir a resolver y me ha costado bastante y me ha llamado mucho la atención en que una mujer que es descendiente de una tribu, que es siempre está dentro del gobierno de la tribu, ¿no?, debe casarse a la fuerza. Y siendo abadesa superiora de un monasterio, ella, por el derecho canónico, no puede casarse, no puede tener descendencia. Entonces, o lo matan porque no tiene descendencia, no tiene sucesores, ¿no?, o obedece, digamos, a la tribu. Entonces, son situaciones bastante difíciles que hay que encararla, ¿no? Y por otra parte también el caso de Nicaragua con el sandinismo. He trabajado muchísimo en Alemania para defender el bloqueo que se ha hecho a Nicaragua con el sandinismo, ¿no? Y he tenido muchas discusiones con el Senado de Alemania, donde les he explicado, y hemos tenido suerte de que el bloqueo que Estados Unidos ha mandado contra Nicaragua, pues desobedezca Alemania, a pesar de que también me he enterado de que por medio de los senadores, de que la verdad también Alemania es dependiente de Estados Unidos, tan dependiente como Bolivia. Pero sin embargo, pues ellos han dicho, bueno, creo que la parte humana es mucho más fuerte que una orden. Entonces Alemania ha comenzado a ayudar, digamos, a Nicaragua, porque esa gente moría de hambre, porque no había alimentos, ¿no? Y lo mismo también puede decir cosas muy complicadas, muy delicadas. Por ejemplo, en Checoslovaquia, donde la religión estaba completamente prohibida y que los sacerdotes tenían que trabajar o de militares o de policías o en las fábricas o de herreros o choferes, como cualquier otra persona menos religiosa, porque estaba completamente prohibida el ejercicio de religión y menos presentarse como religioso. Por tanto, tenían que trabajar como cualquier otra persona, pero al mismo tiempo, como franciscanos, tenían que mantener la provincia franciscana, la comunidad franciscana, tener su superior y obediencia a la superior. La forma como hacer eso, simplemente puedo decirlo sin llegar, digamos, a cosas más concretas, que los capítulos generales, las reuniones para decidir quién es el provincial, quién es el superior, hacíamos nosotros en los clubes nocturnos. Como cualquier otra persona, con nuestra pareja íbamos allá y nos reuníamos así disimuladamente a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana en los clubes nocturnos, y allí seguíamos manteniendo la organización y la fidelidad, digamos, a sus votos. Y así en Checoslovaquia, pues las comunidades religiosas han ido manteniéndose hasta que ha venido la liberación y
lo que sabemos hoy en día, cómo está Checoslovaquia. Y así tengo muchísima experiencia, muchísimo trabajo en el mundo. Reitero una vez más que eso ha sido un gran privilegio porque me ha dado una experiencia, una seguridad de conocer diferentes culturas, diferentes situaciones y al mismo tiempo verme yo como boliviano, como cochabambino, como boliviano, cuál es el lugar que me corresponde y cómo estamos nosotros frente a las demás culturas, frente a las demás situaciones sociales. Y de ahí es donde ha venido el obispo. No, nunca he pensado ser obispo. Siempre he pensado, antes de ser franciscano, siempre he pensado ser médico. Toda la vida siempre he estado pensando ser médico. Y las materias que me gustaban mucho, sin duda alguna, eran la parte de las ciencias naturales, del ser humano, anatomía y todo. Yo me preparaba para ser médico. Y después se me ha ido cambiando poquito a poco, evolucionando, o sea, la escuela donde yo estudiaba estaba frente al seminario de San Luis de Cochabamba, donde estaba mi hermano Germán, que es sacerdote, como yo. Él estaba estudiando en el seminario, yo llevaba la ropa planchada, lavada, que mi mamá me mandaba, la encomienda. Entonces constantemente iba, mientras él recogía todas las cosas, yo leía sus libros, leía todos sus apuntes. Y he visto que ya estaba en el colegio Sucre de Cochabamba, ¿no? Entonces he visto de que, caramba, mi hermano me superaba a mí en los estudios. Tenía una filosofía muy avanzada, una psicología muy avanzada, y eso me llamó mucho la atención y decidí entrar al seminario San Luis, igual que él, para el clero diocesano, para estudiar la psicología, para estudiar la filosofía como él ha estudiado. Y bueno, en los partidos de fútbol con el seminario San Luis, con los franciscanos del convento de San Francisco, el colegio franciscano, teníamos una rivalidad muy sana, pero una rivalidad en el campo deportivo, en el fútbol. Pues charlando con los franciscanos, estudiantes, vi que, bueno, mi papá, mi mamá tenían mucha dificultad para pagar las pensiones del seminario San Luis, de mi hermano Germán y el mío. Entonces, por esa dificultad, hablando con ellos, me enteré de que ellos no pagaban pensiones, no pagaban ni un centavo, todo el estudio era gratuito, entonces decidí entrarme a los franciscanos. De los franciscanos llegué, lo que he contado antes, llegué al gobierno mundial de los franciscanos para visitar gran parte del mundo. Y allí es donde me pescaron, digamos, como candidato para obispo, que era Monseñor Prata, arzobispo de Cochabamba, que el que había propuesto. Y cuando yo viajaba en avión, Guatemala, con destino a México, a Jalisco, donde tenía una reunión de todos los franciscanos de todo México, en pleno vuelo me pescó el nombramiento de obispo. Y cuando llegué al aeropuerto de Guatemala, ya me presentaron todas las publicaciones de los periódicos. Entonces, a partir de ese momento ya dejaba de ser, digamos, superior de los franciscanos, ya comenzaba ya a ser nombrado como obispo. Ahí es donde comencé el servicio episcopal, el servicio, digamos, como obispo en nuestro pueblo. O sea, quiero decir que lo que dice, el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Nunca había pensado ser obispo, pero Dios me ha llevado por otros caminos y he obedecido, he sido obediente y con mucho gusto, y me siento feliz trabajando, sobre todo en la conferencia episcopal, donde hay una comunión, donde hay una fraternidad, donde hay una cercanía calurosa de parte de los obispos. Uno se siente como hermano, uno se siente como familia. Entonces, ese es, digamos, a grandes rasgos, el semblante de Monseñor Luis Sáenz. Como bien lo ha dicho Monseñor, estamos viendo
desde ahora hacia atrás. Así que también queremos conocer, Monseñor, ahora sabemos que tiene un hermano que es sacerdote. Queremos conocer un poco acerca de dónde ha nacido, Monseñor, su papá, su mamá, cómo es su familia. Como dije al principio, soy cochabambino de cepa. Por tanto, he nacido en Cochabamba. El lugar exacto, digamos, geográficamente, históricamente, se llama Colpapampa, ¿no? Y por los altiplánicos y por los bayunos, ¿no? Ellos han puesto el nombre de Cuatro Esquinas porque está entre cuatro esquinas, ¿no? Por esta razón, los del altiplano, los campesinos del altiplano traían sal de piedra, sal de las montañas del altiplano, de piedra, no como ahora, lo que tenemos ahora, sino piedra, pero sal. Traían llamas y traían un montón de productos del altiplano y se alojaban en mi casa, en la casa de la familia Sáenz. Y los del valle traían sobre todo pisco, aguardiente, ¿no? De Aiquile, del Valle Alto, ¿no? Y ellos traían, que se llama en odres de chivo, traían eso, maíz y todos los demás, y hacían el trueque entre los productos altiplánicos y los productos bayunos, ¿no? Y no había dinero, no había nada, sino que ellos dormían en mi casa y se quedaban todo el tiempo hasta terminar todo el trueque de sus productos y se iban, digamos, después cuando terminaban de hacer el trueque, los aymaras se iban también con sus llamas, se volvían. Entonces ellos pusieron el nombre de Cuatro Esquinas, desde aquella vez se llama Cuatro Esquinas. Por otra parte también es la calle, es la ruta, o la carretera, o el sendero, no sé, por donde pasaban los chasquis, o sea, en tiempo de los incas, por donde iban los correos incaicos, tanto para Cochabamba, o sea, para Canata, ¿no? Como para Incayacta, así como para Samaipata y todos estos centros, digamos, de guerra que tenían los incas contra los guaraníes y todos los demás. Entonces pasaban por la puerta de mi casa. Eso se llamaba, digamos, la carretera o el camino de los chasquis. Más tarde, ya durante la República, la gente lo ha llamado la carretera de los Libertadores, porque también pasaron por ahí Sucre y Bolívar, también, ¿no? Entonces, es un lugar que se llama Cuatro Esquinas, que tradicionalmente, históricamente, pertenece a la jurisdicción de Tiquipaya, ¿no? Está dentro de Quillacollo, pero es otra nueva alcaldía. Allí hemos tenido muchos terrenos, cultivábamos toda clase de maíz, papa lisa, habas y todo, y todos nuestros terrenos estaban llenos de cultivo de frutas, y nos dedicamos a la administración y al trabajo de la agricultura, y también de ganado. Tenemos ganado vacuno, ¿no? Porcino, etcétera, etcétera, porque en aquella época, en nuestro tiempo, no había frigideres, no había electricidad, no había dónde guardar la comida, dónde guardar la carne. Por tanto, matábamos un toro, una vaca, una oveja o un chancho y hacíamos charque. Y el charque era para guardar, digamos, que se llama el alimento, porque no teníamos dónde comprar. Entonces, administrábamos de esa manera y en ese ambiente nos hemos criado. Y mi hermano Germán también dentro de ese mismo ambiente se ha criado. Y hay una cosa importante, tal vez, cómo hemos llegado a ser sacerdotes, cómo hemos llegado, digamos, a los colegios. Es que desde Cuatro Esquinas hasta Cochabamba son más o menos unos 9 kilómetros. Todos los días veníamos de Cuatro Esquinas a la ciudad a pie, 9 kilómetros, ida y vuelta. Entonces veníamos a las escuelas de la ciudad a pie, veníamos a los colegios de la ciudad a pie, y de esa manera hemos tenido la oportunidad de poder estudiar, digamos, en la ciudad, porque en el campo las escuelas eran solamente el primero o segundo y no pasaban mucho más allá.
no teníamos oportunidad de ir más allá. Entonces ahí es donde hemos crecido y hemos estudiado y nos hemos orientado, digamos, en el ambiente de la ciudad, porque los estudios los hemos hecho aquí en la ciudad. Y mi hermano Germán, pues, ha sido traído por el párroco de Tiquipaya para el seminario. Le ha gustado muchísimo. Él ha estudiado después del seminario de San Luis, seminario menor. Ha ido a Buenos Aires, a Villa Devoto, a estudiar con los jesuitas, filosofía, teología. Ha estado allá él durante la Revolución de Perón, cuando estaba persiguiendo a la Iglesia Católica, y tuvo que escapar a las familias cristianas, católicas, y la forma de comunicarnos era en quechua. Él me escribía en quechua, yo le contestaba también en quechua, todo por escrito, y como la Argentina es medio europeo, medio italiano, medio español, no muy latinoamericano, no conocían el quechua, ni entendían absolutamente nada. Por tanto, nuestra comunicación era muy buena, y de esa manera nosotros estuvimos bien comunicados con Germán, y al mismo tiempo él se sentía seguro de que su familia le acompañaba y le seguía de cerca, ¿no? Y ha terminado allá los estudios y ha venido aquí a ordenarse sacerdote. Ha estado en muchas parroquias en Cochabamba. Yo le llamo a él Huasicoy, ¿no? En quechua, traducido al castellano, quiere decir un conejo de casa que nunca sale de allá. No salió casi de Cochabamba desde que se ha ordenado, y ha trabajado aquí. Es muy conocido, mucho más conocido que yo y mucho más querido que yo aquí en la ciudad de Cochabamba. Sin duda, un proceso histórico la vida de Monseñor Luis Sáenz, y muy agradecidos también por este momento de diálogo, Monseñor. Quisiera consultarle, usted dentro de su episcopado ha tenido muchas responsabilidades, como nos ha ido contando, muchos viajes. ¿Qué es lo que usted más resaltaría de su episcopado en Bolivia? Sí, son dos cosas que podría resaltar, dos cosas al que me ha preocupado. Como acaban de escuchar, he tenido una educación diferente, ¿no? La filosofía lo he hecho con españoles vascos, la teología lo he hecho con españoles vascos también, ¿no? Por tanto, una escuela más que todo europea, más que todo, digamos, franciscana. Entonces, dentro de esta situación hay algunas cosas que me han llamado la atención cuando me han hecho obispo. He comenzado a conocer la iglesia local. La urgencia de la educación permanente en el clero, entre las religiosas, entre los laicos, el ser cristiano. O sea, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de su ser cristiano, por qué me he bautizado y qué soy yo como bautizado como cristiano y qué estoy haciendo como cristiano. Eso me llamó la atención y me he dedicado a esa formación permanente, a esa formación tal vez respetuosa, muy respetuosa, pero sin duda alguna con un objetivo muy claro de que debemos perfeccionar nuestro ser cristiano, no solamente entre los laicos, sino también dentro de la misma jerarquía. Esa es una de las cosas a las que me he dedicado. He trabajado formando equipos sacerdotales para que no trabajen sacerdotes solos, cada uno aislado por su lado, sino que en equipo, y creo que lo hemos logrado, ¿no? Y tenemos bastantes que han seguido ese camino. El otro punto sería lo de La Paz, como arzobispo de La Paz, que he comenzado precisamente para esto mismo, de la formación, de la cualificación del ser cristiano. Sin duda he comenzado la misión arquidiocesana de La Paz, una gran misión donde he traído expertos de Chile, como Padre Miguel Cabello, con su equipo, para dar charlas, formación de varias semanas, durante 3 años, varias semanas en La Paz, tanto para los sacerdotes como para las religiosas, para los laicos, ¿no? A fin de que comprendan la necesidad de una planificación pastoral de la arquidiócesis, la planificación pastoral de las vicarías y la planificación pastoral de cada una de las parroquias. Entonces,
También a un padre Lora, también español, de Colombia he traído, que nos ha explicado, que nos ha enseñado la planificación misma, en qué consiste la planificación pastoral o la planificación educativa, etcétera, ¿no? Entonces he ido preparando todo eso hacia una misión arquidiocesana y hemos hecho mucho trabajo en esto. Yo tengo una gran satisfacción de que casi todo el clero diocesano que me ha conocido como arzobispo de La Paz, ¿no?, tienen gratitud, tienen reconocimiento, ¿no? Siempre, cada vez que me ven, me agradecen, me felicitan, y además hay muchos todavía que, a pesar de que soy viejo, me siguen pidiendo que vuelva a La Paz, porque quisieran continuar con esa obra. Entonces, eso para mí es una gran satisfacción, que el clero haya comprendido mis intenciones, digamos, mi objetivo, y que los laicos, sobre todo, también hayan comprendido. Pero existe también una gran frustración. La gran frustración como arzobispo de La Paz es que el maligno ha entrado, ¿no? Satanás ha entrado dentro de esta obra y ha truncado esta misión arquidiocesana. Cuando yo había ido a España, a Madrid, a contratar los misioneros redentoristas que estaban en África, estaban después en Medio Oriente, y había convencido para que ellos vengan a Bolivia a fin de que ultimemos esta misión arquidiocesana, organicemos esta misión arquidiocesana. Y ellos llegaron, y a los 2 días que ellos llegaron y comenzaron ya a trabajar en la parroquia del Calvario y en la parroquia del Gran Poder, comenzaron a trabajar para ya comenzar a organizar, ultimar, digamos, esta misión arquidiocesana. Llegó el problema económico del arzobispado de La Paz, por culpa, digamos, del administrador de ese entonces, y bueno, y ahí quedó todas las cosas, quedó todo truncado. Entonces, pienso que el diablo no duerme, sino que está muy despierto, y cuando hacemos una obra buena por una institución, sin duda alguna, pues no le conviene, digamos, a muchas personas esto, porque si me dejaban organizarlo, La Paz, como iglesia, como sociedad, seguramente otro hubiese sido la imagen de La Paz, laicos comprometidos, que ese era mi objetivo muy grande, porque la iglesia necesita hoy en día, pues necesita bastante la presencia de los laicos entre nosotros, y sobre todo ahora, como ven, hay menos religiosas, hay menos sacerdotes, tiene que haber más presencia de laicos, pero laicos formados, ¿no? Y por eso digo, si me hubiesen dejado terminar, sin duda alguna, la organización y la presencia y la situación de la Sociedad de La Paz hubiese sido otra cosa. Sin embargo, Monseñor, se ha ido sembrando. Se ha ido sembrando y hay frutos de esto. Me imagino que usted tiene un deseo todavía ahí pendiente y bueno, se lo dejamos a Dios. Este deseo quisiéramos que usted lo manifieste, ¿no? Este deseo de la educación en cuanto a la formación religiosa desde los laicos, religiosas y sacerdotes. Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante dentro de la iglesia, ¿no? Ahora hay mucha conciencia de trabajar en equipo, religiosas, religiosos, clero diocesano, obispos, ¿no? O sea, hay mucha cercanía de parte de las religiosas, por ejemplo, en el trabajo parroquial, en el apoyo a los párrocos, en el apoyo al clero diocesano. Lo que antes había una distancia, ahora hay una cercanía muy grande, que es muy lindo, muy hermoso. Yo estoy completamente satisfecho de eso. Hemos crecido bastante. Y lo mismo también con los laicos. Hay preocupaciones que todavía en algunos lugares no se han concretado, de crear instituciones o institutos de formación laical, de formar líderes. En este momento yo estoy trabajando en el Valle Bajo, Vinto y Quillacollo, formando un instituto laical para formar líderes cristianos, ¿no? Y para eso tengo un profesional muy bueno que la sociedad lo conoce muy bien, pero no le doy el nombre, pero ya estamos trabajando ya en la formación de ese instituto, pero exclusivamente
con el objetivo de formar líderes cristianos. Entonces, hay una esperanza hacia el futuro, sin duda alguna, ¿no? Y luego, digamos, lo que he mencionado antes, la comunión, la amistad, la fraternidad que existe en la conferencia episcopal, que se trasluce, digamos, espontáneamente hacia el clero, esa cercanía al clero y la cercanía del clero hacia el episcopado, da mucha esperanza de futuro, de trabajar como equipo, de una iglesia unida, de una familia unida, para poder, digamos, ir dando pasos. La Iglesia Católica es, digamos, demasiado grande como para decir que los frutos van a venir mañana, pasado mañana. Es una cosa un poquito pesada, un poquito difícil, ¿no? Poco a poco, pero estamos avanzando. Y esa es la gran satisfacción mía, y estoy muy contento de haber contribuido con un granito de arena dentro de esta situación. Y creo que una vez sembradas las bases, una vez concientizadas las cosas, una vez que la gente se ha dado cuenta de la urgente necesidad de trabajar unidos, creo que esto ha de caminar por sí mismo. Dios ha de querer, y que ponerlo en las manos de Dios. Siempre pido que, como ahora también he pedido para los obispos, digamos, que Dios nos fortalezca con su espíritu, nos dé su espíritu de fortaleza, a fin de que en estos tiempos tan difíciles podamos ser nosotros un testimonio de Cristo resucitado, y al mismo tiempo un testimonio profético, para que la Iglesia siga dando, digamos, pautas, orientaciones para un progreso, para una hermandad, para una convivencia más fraternal, más solidaria en todo el mundo, no solo en Bolivia, sino en el mundo. Muchas gracias, Monseñor, por el diálogo que nos ha concedido hoy, y nos encontramos en una próxima oportunidad con Diaconía Multimedia. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la generosidad.